Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Regresamos aquí un nuevo episodio, un nuevo vídeo de Spartan, donde queremos pues, retratar, digamos, el proceso precisamente para cambiar nuestra vida. Perdón que estoy rápido, pero es que ahorita tenemos niña nueva en casa, entonces es un poco problema, pero solo para hacer un resumen de eso, estamos buscando correr un Ironman, ¿cierto? Nadar 4 kilómetros, correr en bicicleta 180 kilómetros y correr un maratón de 42 kilómetros, todo en 17 horas. Ese es el objetivo final, pero obviamente, digamos, para lograrlo tenemos que cubrir unas necesidades antes, como es el tema del tiempo y el tema del dinero, ¿cierto? Entonces, para eso actualmente estamos trabajando con el tema de las maestrías. Estamos sacando dos maestrías con la Universidad de Barcelona, ENEV. Estamos sacando este máster en mercados financieros y gestión de activos y estamos sacando otro que es de máster en Project Management, precisamente para maximizar nuestras oportunidades de alcanzar nuestras metas, ¿cierto? Y ahorita pues vamos a ir a una clase en vivo, así que venga, vamos a ello. Aquí tenemos nuestra realidad virtual. You are welcome, thank you. Aquí estamos y tenemos que ir a la clase, si no estoy mal, tiene que ser aquí. A ver, es que nos metimos a una, pero esta era como que raro. Pero máster en inglés no hay nada, entonces sí, me imagino que tiene que ser esto. Let's go now. Ahí voy a ver. Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo. Venga. Pues, ahorita vamos a entrar a la... Más cortinas, vos. Cortinas, cortinas. Tendremos niño nuevo en casa. Venga. Bueno, todavía no empezó la clase, supongo, así que... Pero, listo, chicos, entonces esperemos a que haya la clase. Estamos en espera de todo eso. Mientras vamos a desayunar porque... No hemos desayunado. Por cierto, solo me envió un mensaje de chat. Hola, hola, hola. Y aquí tenemos el blog de notas, así que... Esto es de... A ver, esto es de la clase de ayer, ¿cierto? Esto es de la clase de ayer, así que vamos a ver. Riesgo. Vamos a poner aquí. Manejo de crisis. Puntos, y esto fue lo que vimos ayer. Ahorita no sé qué es lo que vamos a ver, porque casualmente tenemos que meternos a ver otras cosas, pero venga, ya nos metimos, o sea, nos metimos a la clase que no era, entonces terminamos en estas, en esa de manejo de crisis. Interesante, interesante, ¿cierto? Y ahorita nos teníamos que meter a otra, pero que ahorita les voy a decir. Calendar. Aquí tenemos. Esta. Industria, aquí está. Industria 5.0 y sus particularidades. Eso es lo que estaría. Buenas tardes a todos. ¿Listo? Bienvenidos Empezamos. a la clase de hoy. Vamos a hablar de Industria 5.0. Vale. Acabo de conectarme. Estoy preparando todo, ¿vale? Como siempre, por eso vamos a dejar algunos minutos de margen para que todo el mundo pueda conectarse. Y aquí estaremos. Mientras tanto, si queréis aprovechar el chat o lo que sea para presentaros, veo que somos 35 ya, mucha gente. César, ¿quieres decir algo? Sí, gracias. Perdón, en el calendario aparece como Operations Management and Strategy, la clase de hoy. ¿Puede ser porque eso sea el título genérico o porque debería ser el título de la clase? No lo sé. Me metí dentro del campus virtual a ver el calendario y ese es el título que aparece para la sesión del día de hoy. ¿Será que tenemos agendadas? Porque a mí me aparece Industria 5.0 y particularidades. Ah, vale, eso me cuadra. A ver. Por acá también. Industria 5.0. Vale, pues
Veo que A has ver, clicado. entonces, Porque si reviso el correo, sí, en principio está programado Industria 5.0. Así que lo de Operations, yo entiendo que puede ser el título genérico como de... claro, tienes razón, perdón, Sí, no vi sí. hasta arriba. Sí, no, tienen razón. Disculpen, está El bien. título de la clase es Industria 5.0 Sí. y sus Sí, no, siempre sí. Vale. Sí, no, disculpen. No, tranquilo, sin problema. Guillén, ¿ya me no? Harrison Zapata. Buenas tardes, Jarrison, ¿qué tal? Excelente. No sé si ya me despedí de vos. Ya estoy terminando. Sí, te despediste el último día. Sí, pero yo creo bueno, que dijimos que volveríamos a vernos un último día, sí. Sí, listo, perfecto. Porque es que ya me sale la duda de si me despedí o no, porque siempre me faltan unos días, pero hay docentes que uno no ve a veces. Entonces, No, ya no te quiere decir entiendo. despedirme de Sí, todos. entiendo Listo, ese muchas concepto gracias. bien. Perfecto. Revisando el chat, Esther, veo que si acabas de salir corriendo del susto, no sé si me he perdido algo. No Hola, sé. no, es que alguien entró y, con el audio puesto y se le debió de caer algo y bueno, me pegó un susto del 3. Es por eso. Vale, sin más. Vale, veo que somos 45 ya. Espero que sea súper dinámico esto de hoy, ¿eh? Porque veo mucha gente por aquí conectada. Nada, esperamos un par de minutos más porque veo un montón de muñequitos corriendo por aquí por Nubi y veo que hay algunas personas más conectándose, así que vamos a darles un par de minutos antes de empezar. Vamos a hacer un poco de spoiler, si queréis, de la clase mientras tanto. Ya os digo que la industria 5.0 tiene más de nombre que de ser realmente algo o de estar cerca de ser algo. Pero aquí lo tenemos. Básicamente, hoy un poco lo que veremos es un poco la historia industrial muy resumida y luego diferencias principales entre Industria 4 e Industria 5 y al final retos, ¿vale? No sé hasta dónde nos dará tiempo a llegar porque me gustaría que fuese bastante interactiva la clase y pudierais participar bastante, ¿vale? Con lo cual, veremos. Muy bien. Are the class recorded? Yo no le puedo contestar. Esto no es aquí. Pero arranquemos. Vale, pues venga, vamos a ello. Tengo la presentación lista. Así que, si os parece bien, vamos a empezar. Os comparto mi pantalla. ¿Qué está hablando? Vamos a ver. Y aquí tenemos la presentación. Bien. Si alguien me puede confirmar que podéis ver mi pantalla. Sí, Ya se confirmado. pueden. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a hablar de la industria 5.0 y como os decía, en contenidos vamos a ver un poco resumen histórico muy resumido de lo que es el panorama y la historia un poco de industrial, diferencias entre lo que llamamos industria 4 e industria 5 y por último retos a afrontar, ¿vale? Intentaré pasar esto inicial muy rápido porque al final yo creo que aporta poco, pero ¿qué vemos? Si cuando hablamos históricamente hablamos, pues no sé, por decir algo, los últimos 100 años, ¿vale? A partir de la Segunda Guerra Mundial, después de un periodo de guerras,
más o menos, siempre hay muchas cosas por reconstruir, por readaptar. Entonces, básicamente, es un periodo de full employment, ¿vale? Es decir, de mucho trabajo, pleno empleo, etcétera, etcétera. Que es un poco lo mismo que pasa pues, después de una grave crisis o cosas parecidas. Además, la inflación estaba indexada más o menos a los crecimientos. La gente no solía vivir más de 10 años desde que se jubilaba. Con lo cual, por primera vez empezamos a escuchar hablar de pensiones, un poco más a nivel social, pero aún tampoco era un tema muy, muy relevante, ¿vale? Era una época donde los salarios empezaron a crecer, aunque no hubiera promociones, es decir, aunque no hubiera aumentos de cargo, pues crecían los salarios, las familias solían ser más o menos grandes y pues básicamente todos los padres y en muchos casos pues también los hijos desde bien pequeños pues debían trabajar para poder pues alimentar y sobrevivir pues toda la familia, ¿no? Esto es un poco lo que nos encontramos más o menos pues a mitad de siglo XX. A partir del año 2000, pues más o menos unos 50 años más tarde, pues ¿qué vemos? Que desde los años 80 más o menos empezó un leve decrecimiento mundial en lo que son las clases medias en el mundo, ¿vale? Ya no vivíamos en un periodo de full employment, de pleno empleo, porque además coincidió esta época, los 2000, con la burbuja de las .com y además los ataques terroristas en Estados Unidos. También a nivel social la gente empezó a vivir más años. La educación ya tenía mucha más relevancia y empezó a cambiar bastante el panorama en cuanto a la edad de inicio de trabajo, de empleo de los niños de la casa. Apareció también Internet y lo que llamamos la tercera revolución industrial, que no era un tema relevante en las escuelas aún. Esta un poco falta de coordinación permitió a las economías crecer con menos empleo humano. Es decir, empezamos a utilizar de forma más o menos intensiva lo que son los robots, ¿vale? A partir de aquí, si hablamos un poco del nuevo mundo o el mundo más reciente, lo que hemos visto en los últimos 10 años, 12 años, las organizaciones ahora tienen muchísimo más poder del que han tenido nunca, porque muchas de ellas son incluso más grandes que muchos países, en números de empleados, en posibilidades económicas, en impacto en su entorno, etcétera, etcétera. Los robots siguen desarrollándose a gran escala, la automatización crece año tras año, por lo que muchos trabajos y muchos empleos son sustituidos por máquinas. También hay un aumento muy importante a nivel social de los nacionalismos y los populismos en el mundo, sobre todo en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa e incluso en algunos estados de Asia. Y finalmente, pues tenemos un aumento de lo que es el underwork o lo que son los low quality jobs, es decir, los perfiles un poco más bajos en lo que es la industria. A nivel de revoluciones industriales, pues claramente la primera revolución industrial empieza con la máquina de vapor, ¿vale? Digamos. Después tenemos lo que llamamos la segunda revolución industrial, que es ya la producción en serie, que empezó pues básicamente con la empresa Ford hace unos 100 años más o menos en Estados Unidos. La tercera revolución industrial hablamos pues de el uso ya más intensivo de los robots, más o menos a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. La cuarta revolución industrial hablamos un poco de la automatización, pues cuando hablamos de automatización ya hablamos no solamente de robots y de automatizar procesos, pero también de dispositivos que se comunican entre ellos para automatizar procesos, es decir, robots que pueden hablar con otras máquinas de alguna forma o comunicarse. Y por último, lo que conocemos o lo que queremos conocer como quinta revolución industrial,
que es lo que estamos viviendo en los últimos años muy, muy recientes, ¿no? De alguna forma, para resumirlo en una frase, sería como que la quinta revolución industrial necesita de o precisa de, por decirlo de alguna forma, que los humanos y las máquinas vayan juntos en lo que hacen, ¿no? Básicamente, pues significa poder incluir inteligencia artificial, poder incluir Big Data, poder incluir un montón de cosas en comunicación, obviamente, entre comillas, con humanos que ayudan y permiten o incluso interactúen en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, esta quinta revolución industrial se basa en customized manufacturing, o lo que significaría, pues, manufactura, pero incluyendo personalización en los productos y en los servicios, ¿vale? Es decir, ser capaces de llevar la personalización prácticamente exclusiva de los productos a producciones en series, es decir, a mass production, a producción en masa. Debe tener focus en quality, ¿vale? Pero también en por lo que la logística tendrá una implicación importante en este sentido. Las empresas no quieren y no deben priorizar entre ser el primero en llegar en el mercado o ser el más barato, con lo que la supply chain debe ayudar a ambos. ¿Qué más? Básicamente, robotics, machine learning, inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías deberán ayudar a los humanos a hacer mejor las tareas y a tomar mejores decisiones, ¿vale? Este es un poco el resumen de lo que sería la industria 5.0. Y obviamente, como cada vez es más relevante, los consumidores y los gobiernos están pidiendo buenas prácticas en lo que al entorno, al environment, a la responsabilidad social, etcétera, etcétera, se refiere de las empresas. ¿Sí? Entonces, esto es un poco de forma muy, muy resumida a lo largo de la historia qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos visto y dónde estamos, pues un poco poniendo el foco y separando, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco más concretamente cuáles son las diferencias. Antes de nada, me gustaría hacer como un poco una intro donde Industria 5.0 para mí no debería ser Industria 5.0. Es decir, sería la Industria 4.1 o 4.5, llamémoslo como queramos, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que cuando nosotros hablamos históricamente es muy fácil en la historia separar pues los periodos, por ejemplo, de las poblaciones en el Paleolítico, en el Neolítico, etcétera, etcétera, o incluso en las industrias, la primera revolución industrial con la máquina a vapor, luego la producción en serie, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de periodos muy, muy recientes, yo creo que muchas veces tendemos a sobreestimar los cambios. Es decir, si ahora estuviéramos en el año 2050, pues probablemente lo que hoy estamos queriendo llamar Industria 5.0, pues no lo llamaríamos Industria 5.0. Lo englobaríamos todo dentro de la Industria 4.0, porque para mí, sinceramente, no es un cambio tan relevante porque la customización en masa, yo creo que a día de hoy realmente aún no es algo que sea tan tangible como se puede pretender, ¿vale? Pero, bueno, podemos decir que es de alguna forma, por lo menos, un desarrollo importante de la industria 4.0. Entonces, hablemos de características y diferencias. Básicamente, hablamos de que la industria 4.0 conecta productos, conecta cosas, la industria 5.0 quiere enfatizar y quiere entrar de lleno en lo que es también la relación entre el hombre y las máquinas, ¿vale? O lo que podríamos conocer como robots y o
cobots, ¿vale? Es decir, robots de alguna forma con participación humana o con comportamientos muy parecidos. La industria 4.0 tiene en cuenta la colaboración entre los hombres y las máquinas, pero industria 5.0 también quiere la colaboración entre máquinas con otras máquinas, conectividad entre distintas plantas, distintas filiales, distintas fábricas, coordinación con logística, con supply chain e incluso con el usuario final. Cuando hablamos también de digital twins, hablamos de simulación, ser capaces de simular y testear antes de implementar para poder asegurarnos que un producto cuenta con la precisión y con la ejecución que nosotros necesitamos. Y todo esto importante tratando de no generar cuellos de botella en las plantas. En lo que se refiere a colaboración entre hombres y máquinas, pues que la colaboración entre robots permita mejorar la precisión, una ejecución más rápida, la personificación de los productos y evidentemente pues también la minimización de los residuos. Por lo que es la parte de transformación digital, permitir conectar procesos entre plantas, supply chain, clientes, stakeholders, disponibilidad de productos, stock, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que se refiere al Internet of Things, permitir integrar no solo cosas dentro de nuestro entorno como más cercano, sino, como decíamos, también con otras plantas, con proveedores logísticos y con lo que llamamos supply chain. Y cuando hablamos de Hyper Automation, ¿de qué hablamos? Pues básicamente hablamos de la automatización en su máxima exposición. Todos entendemos más o menos lo que es la automatización y qué puede aportar, pero quizás no todos conocemos aún la Hyper Automation. Suena un poco como ciencia ficción, pero a día de hoy ya tiene aplicaciones reales en la vida actual, ¿vale? Cada vez más organizaciones ya lo están utilizando. Básicamente el término consiste en la utilización y la gestión de múltiples tecnologías automatizadas en el mismo momento y en muchos casos utilizando más de una plataforma y tecnología para un mismo proceso. Esto típicamente se podía conocer como RPAs o lo que eran Robotic Process Automations, pero a día de hoy ya nos estamos moviendo a procesos mucho más complejos donde esta misma automatización requiere de distintas tecnologías en el mismo momento para poder llevarse a cabo con éxito, ¿vale? Y en muchos casos esto acabará involucrando básicamente lo que conocemos como el machine learning y la inteligencia artificial, ¿vale? Con lo cual, en resumidas cuentas y en palabras más o menos sencillas, esto consiste en llevar la automatización un paso más allá y es decir, que esta automatización esté a su vez conectada, pues por ejemplo, con elementos o dispositivos de inteligencia artificial que permitan en un momento dado cambiar lo que están haciendo, mejorar sus procesos, mejorar su eficiencia, etcétera, 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 pero más o menos de una forma autónoma. Es decir, que no solo las máquinas, los robots, los dispositivos sean capaces de hacer un proceso de forma autónoma, sino que a su vez sean capaces ellos por sí mismos de mejorarlos, etcétera, etcétera, sin la interacción humana. Algunos conceptos importantes dentro de la industria 5.0, pues básicamente la globalización, nuevos trabajos, porque siempre aparecen nuevos trabajos, flexibilidad, 4D printing, predictive medicine, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento
se multiplica obviamente cada vez más rápido, ¿vale? Dependiendo del entorno y el momento en el histórico en el que estamos viviendo, pues cada vez los cambios son más rápidos. ¿Por qué? Porque el conocimiento cada vez avanza de una forma más rápida, ¿no? Al final, pues el hecho de poder compartir mucho conocimiento entre países, entre personas, entre organizaciones, etcétera, etcétera, permite pues avanzar mucho más rápidamente de lo que 100 o 150 años antes podíamos hacer. Por lo que es normal que cada vez más los desarrollos, los cambios, etcétera, etcétera, sean mucho más rápidos. Y por último, hablando de retos, vamos a hacer esta diapositiva y vamos a hacer un break, ¿vale? Pero acabemos por lo menos con esta. ¿Qué habilidades se necesitan? Pues básicamente, muy importante, problem solving, es decir, resolver problemas. Ser capaces de personalizar, de recortar los tiempos de tránsito y de gestionar muchas más referencias de productos desde una misma empresa o organización implica pues, problemas cada vez más complejos, ¿vale? Por eso se necesitan máquinas que puedan cada vez ser más autónomas, que puedan también tomar decisiones en su ámbito o en su entorno en función de ciertos indicadores, ciertos inputs o llamémoslo como queramos, por lo que esta es una habilidad necesaria para el desarrollo de la industria. Se llame 5.0 o como se llame, pero es algo necesario e imprescindible. Active Learning, pues habilidades para las máquinas que les permitan aprender procesos, automatizarlos, mejorar sus propios procesos y todo ello sin que de alguna forma nadie les enseñe o nadie les programe para ello, ¿vale? Es decir, lo que decía, que las propias máquinas sean capaces de tomar decisiones, de aprender procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Check and control, pues que se pueda monitorizar información, que se pueda comprobar lo que se está produciendo, las incidencias que están sucediendo y por qué. Y ver si de alguna forma las propias máquinas son capaces de resolver las incidencias que pueda haber en un momento dado en la línea de producción. Productividad flexible. Los procesos deben ser flexibles y deben ser capaces de no tener que parar en un momento dado, incluso aunque la demanda cambie. Habilidades de predicción. Si cambia la demanda porque quizás se acelera, si cambian los ámbitos de los consumidores, si cambian las tendencias. ¿Perdón? Si cambian las tendencias, debe, de alguna forma, la industria en estos próximos años tratar de poder anticipar estas cosas y seguramente la inteligencia artificial en esto puede tener mucho que aportar. Y por último, la adopción tecnológica. No solamente se debe comprar tecnología, pero también se debe conocer cuán madura es una tecnología, qué capacidad de adopción de tecnologías tenemos en las empresas y cómo podemos adaptarnos un poco a lo que nos está llegando y a lo que está por llegar, ¿vale? Estas yo creo que son como las habilidades a día de hoy globales y más básicas en lo que podríamos llamar el desarrollo de alguna forma de la industria 5.0. Antes de seguir con la presentación y con estos retos que van a venir, pues unos cuantos más de una forma un poco más concreta y vamos a hablar de otras características.
dudas, comentarios, cosas a comentar, algo que... Oye, ¿cómo en la industria 5.0 se está planteando lo de la seguridad? ¿Por qué? Porque mencionas de que las máquinas, piensen por sí solas en el proceso, modifiquen por sí solas el proceso. Porque esto en cierta medida puede ser bastante peligroso. Yo sé que en su momento fue ciencia ficción, pero bueno, no conozco las edades de los que estamos aquí, pero pues varios nos tocó en nuestra época Terminator. Y Terminator pues empezó con el Skynet y bueno, sabemos lo que pasó porque las máquinas, de que en esa época ya vislumbraban de que las máquinas se automatizaran los procesos, de que las máquinas pensaran solas y al final las máquinas tomaron el control, ¿no? Mencionaste algo también muy importante y es que la conectividad, bueno, ya en el 2030 es de un día, o sea que eso significa que todo el mundo está conectado y cada vez pues todos estamos muy conectados con el Internet y el Internet de las cosas pues está cobrando bastante importancia y relevancia en los hogares, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo la seguridad la están planteando? Porque bueno, no escuché que hablaras, por ejemplo, de esa industria 5.0, de cómo implementar la seguridad para que no se salga de control. Eres Julio, ¿verdad? Julio César. Sí. Mira, acabo de copiar en el chat un enlace de una noticia que leí el año pasado y que yo creo que está totalmente relacionada con lo que tú comentas, ¿no? Os la resumo básicamente que el gobierno de Estados Unidos, a través de su ejército, pues estaba haciendo pruebas con drones militares. Era un dron programado con inteligencia artificial, básicamente para cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Lo que pasa es que había un soldado pues, que estaba un poco controlando este dron pues, para que no se saliera de lo que tenía que hacer, ¿no? El resultado fue que el dron mató al soldado porque este soldado le estaba privando pues, de cumplir más objetivos porque básicamente no le permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso está muy relacionado con lo que tú comentas de la seguridad. Sí, fue una simulación, sí. Pero bueno, sucedió. Es decir, al final es lo que hay. Por lo que es complejo el tema de la seguridad. Yo creo que aquí tenemos que discernir entre dos cosas. Es decir, cuando estamos hablando de sectores militares o sectores que pueden tener realmente un peligro, entre comillas, a nivel de, no sé, de vidas humanas, por decir algo, y lo otro que podríamos hablar dentro del sector industrial, ¿vale? A nivel del sector industrial, al final yo siempre digo, nos pasará lo mismo que siempre. Es decir, es una nueva tecnología, la probaremos, nos equivocaremos, tendremos errores y a partir de eso mejoraremos, ¿vale? Antes de inventar la rueda, seguro que también hubo un montón de errores hasta que realmente descubrieron que la rueda era el mejor sistema de transporte, el mejor medio de transporte. En este sentido, será lo mismo. El primer día, una máquina tomará una decisión, se equivocará y nos parará una fábrica. Pero al segundo día programaremos la máquina o le cambiaremos la programación o la máquina habrá entendido que eso no era correcto o lo que sea. Y a partir de ahí se mejorará. Con lo cual, ¿habrá errores? Seguro. ¿Tendrá que intentar parametrizarse de alguna forma la seguridad para intentar evitar que sucedan estas cosas de buenas a primeras? También. Pero al final, errores habrá, nos los encontraremos y a partir de encontrárnoslos es cuando habremos hallado el problema y podremos solucionarlo. Pero como te digo, no soy experto en programación, no conozco a fondo lo que es la inteligencia artificial y sus posibilidades, pero el resumen un poco será este.
Creo que somos 67 personas hoy aquí. Esto es una locura. A ver, hubo alguien que levantó la mano antes de que yo hablara, creo. Alejandro. Sí, lo que quería anotar es que tal vez siento que cuando se habla de, obviamente estamos en un proceso de transición, no significa que todo transfiere a la industria 5.0, sino que hay sectores que están cambiando. Por ejemplo, en este momento tenemos una empresa como Neuralink que ya está empezando a meter chips en los cerebros de los humanos, entonces ya empiezan a haber cambios donde un humano tiene más, digamos que capacidad robótica, o a la inversa, también donde los robots empiezan a tener un entendimiento más humano y más consciente. Por ejemplo, esta semana se hizo el release de OpenAI cuando sacan el modelo que ya tiene la capacidad de razonar a un nivel de estudiante de PhD. Entonces, o sea, siento que sí estamos en transición, pero no significa que todos los sectores ni todos los mercados van a evolucionar al mismo tiempo. 100% de acuerdo. Al final es verdad que los sectores donde la tecnología esté más cerca, pues seguramente evolucionarán más rápido como siempre. Gracias, Alejandro. Y por orden de manos, Jarrison. Contar, Guillén, que igual el momento histórico es muy inquietante, muy interesante. Encontramos una serie de energías pues, que nos llevan a pensar que el ser humano sí está mirando como hacia la trascendencia a nivel de humanidad. No a nivel de los economistas y de los poderosos, porque esos siempre van a ser poderosos, ambiciosos y van a querer todo para ellos. Pero sí encontramos una serie de factores que están determinando el momento. Uno encuentra que la energía femenina está fluyendo, incluso se está buscando el complemento entre la energía femenina y masculina, que hay mucho humanismo, que estamos llegando como a una mayoría de edad en el tema espiritual, pero también en el tema general, perdón, y que también estamos muy enfocados al deber ser y a los prosumidores. Los prosumidores están en este momento comandando, pues como diríamos aquí, la parada y todas las organizaciones están mirando mucho ese tema. Un poco de ello muestra pues el cuento de por qué están todas las organizaciones enfocándose en las personas, tener las personas en el medio. De hecho, les compartí aquí una citica de un trabajo anterior que yo realicé. Me gustaría que lo miraran porque ahí está pues como el resumen de lo que acabo de decir. Y anotando también dos cositas respecto a la hiperautomatización. En estos días yo veía una nota de un restaurante totalmente automatizado que va a atender 3.000 platos al día. Eso es muy interesante, porque es que un restaurante no es una cosa muy sencilla. Y también otra nota, no sé si la vimos, respecto a que una IA se reprogramó. O sea, contra todos los pronósticos, reformuló todos los protocolos y todos los protocolos humanos. Algún amigo me decía que la habían acabado. No sé en qué quedó porque no sobre ese tema. No sé si ustedes sepan más al respecto. Muchas gracias. La verdad que yo no conocía este dato que comentabas de la IA, pero al final yo creo que un poco haciendo un símil, si nosotros vamos 20 años atrás y empezamos a pensar con las primeras veces que nosotros utilizábamos Internet, que había unos navegadores que para nada eran fáciles de utilizar y bastante intuitivos. Cuando nosotros empezamos a utilizar Internet, yo no sé vosotros, pero evidentemente no teníamos ni mucho menos el concepto de Internet que podemos tener hoy. Al final Google ya fue como todo un descubrimiento y aún Google no era más que un buscador de informaciones, de noticias. Luego apareció Google Maps, apareció Google Tiempo, apareció Google Calendar, apareció Gmail, aparecieron un montón de servicios anexados. Y cuando empezamos a utilizar Internet, pues no pensábamos nosotros en comprar por Internet todo lo que podemos comprar, no pensábamos en tener un Netflix que funcionara por Internet, no pensábamos en un montón de cosas. Entonces yo creo que la inteligencia artificial pues será lo mismo, pero muchos más niveles adelante. Es decir, es una tecnología o una plataforma, llamémoslo como queramos, que tiene o debe tener la capacidad de alguna forma pensar o razonar por ella misma, pues evidentemente lo que nosotros empecemos a ver de ella con lo que cuando la tecnología ya han pasado 5, 10 o 15 años podamos ver de ella, seguro
que será mucho más. Pero tampoco creo que tengamos que sorprendernos por de dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, porque al final es como decía, es lo mismo que ha pasado, ¿no? Es decir, antes de inventar la rueda, pues seguramente era imposible pensar en transportar cualquier objeto que pesara más de, no sé, de 200 kilos entre 3 personas. Pero una vez se inventó la rueda y se pudieron empezar a fabricar las mismas, pues ya no se pensaron en objetos de 200 kilos. Quizás empezaron a pensar en objetos de 2000 kilos, ¿vale? Con lo cual, todo tiene su proceso de maduración, ¿vale? Por eso también decía que en la adopción tecnológica que hablábamos aquí, es importante saber cuán madura está una tecnología, cuán maduros estamos nosotros como empresa, como sociedad, como consumidores o como lo que sea en el uso de esa tecnología y también en la adopción de ella. Y perdón, que me estoy colando a la gente. Daniel Jiménez, tenías la mano levantada. Este cambio, si uno va a calificar, por ejemplo, vámonos al entorno empresarial, una FODA, ver en algunas ocasiones esto podría ser una amenaza, por ejemplo, un restaurante que tenga procesos súper estandarizados y operativos, o una fábrica de ropa se podrían ver afectados como una amenaza. Pero si el restaurante le da la vuelta y fusiona esta tecnología con el tema de humanizar el servicio y el tema también de experiencia, que en realidad lo que somos es eso, seres humanos. Entonces siempre en algún momento vamos a buscar como la experiencia, pero podemos utilizar esa herramienta para optimizar algunos procesos operativos. Completamente de acuerdo, Daniel, con lo que comentas. No quiero meterme más entre medio, así que directamente le doy paso a John, que también tenía la mano levantada. Gracias, Diego. Yo lo que veo es que la industria 5.0 y todas las versiones de las industrias, que pues sí, tienen un cambio de versión muy grande cada vez que realizan el cambio, están enfocadas o han venido trabajando con esa premisa de que, bueno, la seguridad, si algo no sale bien, la arreglamos. El problema es que posiblemente nos estemos enfrentando a una tecnología que dentro de poco dejará de ser una herramienta. Mientras siga siendo una herramienta, es segura. Pero cuando de alguna manera llegue, digamos, la próxima versión que está a portas, que va a tener nivel de doctorado en todas las áreas, por ejemplo, el ChatGPT 5 o el nombre que le coloquen, pues ya va a ser algo problemático si no se controla. Yo creo que estamos a tiempo de que pensemos en la seguridad y que no esperemos que pase algo para ver qué tan seguro o por dónde nos podemos ir para mejorarla, sino que la diseñen con una arquitectura que tenga un énfasis en la seguridad. Porque próximamente viene lo que es la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial general, y posiblemente sea más inteligente que nosotros, y nosotros no le vamos a contar todo, nosotros como seres humanos, y ellos están basados, entonces, los LLM están basados en el conocimiento humano, no vamos a ponerle a contar algunas cosas, digamos, a nuestros jefes o a nuestros compañeros o a nuestros familiares, sino que podemos guardarnos cosas y pueden ocurrir cosas con una superinteligencia artificial mucho más peligrosas de lo que está pasando. Esto puede llegar a parecer años, hablar de LLM era ficción, hablar de una inteligencia, un software que producía conocimiento y que hacía unos análisis supremamente increíbles, y eso que ahora está a nivel de high school. Entonces yo pienso que en esta oportunidad no debemos manejarlo de esa manera. En esta oportunidad debemos pensar y tener un diseño arquitectónico de esa solución, de esos modelos, que tenga o que haga énfasis en la seguridad. Me parece supremamente importante. Gracias, Guillermo. Interesante reflexión, John. No sé si es una pregunta o no es una pregunta, pero
Yo lo que sí te diría es que la tecnología no es buena ni es mala. Es decir, las que la convertimos en buena o mala somos nosotros. Entonces, está bien lo del énfasis en la seguridad, pero es que mientras media parte del mundo esté en el énfasis en la seguridad, la otra media parte del mundo estará en cómo saltarse ese énfasis de la seguridad. Es decir, Internet es una herramienta espectacular, pero los mismos que hemos creado Internet, hemos creado los hackers que roban datos y que piratean y que hacen no sé qué y que hacen no sé cuántos. ¿La culpa es de Internet? No, al final somos la gente que unos estamos en un bando y los otros están en el otro, ¿no? En este sentido, la inteligencia artificial al final es algo que no existe. ¿Qué puede hacer? Puede hacer algo malo para lucrarse, pero ¿lucrarse para qué? Si es algo que no existe, no puede comprar cosas. ¿Qué ánimo de lucro puede tener? Entonces, yo creo que es interesante lo que comentas, pero también, insisto, no soy informático, no tengo ni idea, ¿eh? Pero a mí me parece intentar ponerle puertas al campo. Es decir, algo que ni conocemos, que está un montón por desarrollar, que puede tener la capacidad de pensar por sí solo y de pensar mucho más que nosotros, ¿cómo nosotros podemos programarle para que no haga X o no haga Y? Es lo que te digo, yo creo que los mismos que intentemos programar para que no haga X y no haga Y, habrá otros que intentarán programarlo para que pueda hacer X y pueda hacer Y. Con lo cual, aunque estoy 100% de acuerdo contigo y me parece súper relevante el tema de la seguridad en lo que comentas, no sé si nos merece la pena invertir tiempo en tratar de hacer esto, porque creo que en paralelo va a haber otras personas, otras organizaciones que van a tratar de hacer lo contrario en el mismo momento, ¿no? Con lo cual, es como, no sé si es un ejemplo real, pero igual en muchos países y en países muchas veces poco desarrollados, sin ánimo de faltar el respeto absolutamente a nadie, pero muchas veces los niños, y cuando vemos películas o vemos documentales, en muchos países tienen la posibilidad de delinquir en la calle y empezar como a lucrarse desde bien jóvenes o la posibilidad de estudiar, ¿no? Y muchas veces, pues, ¿qué priorizamos? ¿El corto plazo o el largo plazo? Pues un mismo niño puede tomar la decisión que quiera. Pues en este sentido yo creo que con las tecnologías es lo mismo. ¿Qué podemos utilizar? ¿La parte buena y lucrarnos, entre comillas, poco a poco? ¿O podemos utilizar la parte mala y tratar de lucrarnos, pues, muy a corto plazo, aún sabiendo que estamos haciendo daño a otros? Pues yo creo que un poco el símil es el mismo. Por lo que me reitero, no digo que no sea importante y que para mí es un tema muy relevante lo que comentas, pero sí es verdad que a mí me da la sensación que es un poco ponerle puertas al campo y que es algo que no sé si realmente puede darse o no puede darse. Perdón, John, veo que has levantado la mano. Dame un momento que primero la ha levantado Jarrison, que contestes Jarrison y luego te doy paso a ti, ¿vale? Gracias. Pues como decía Alejandro, estamos en una época de transición. Todos estamos atravesados con este tema de la IA. De hecho, estoy preparando un documentico donde reflexiono acerca del uso de esta y la comparo como cuando descubrimos el fuego. Cuando descubrimos el fuego, pues obviamente nos quemamos y no sabíamos qué hacer con él y descubrimos que se podían hacer cosas interesantes. Podemos hacer edificios, podemos hacer asaditos, pero también podemos quemar villas. Y eso definitivamente tiene que ver, como decías, Guillén, con el tema de decisión y uso. Como humanidad, ¿qué decidimos hacer con esta IA? Lo que decís es muy cierto. Hay una gente pensando de manera altruista, pero también hay otra gente pensando en su beneficio personal. Y definitivamente creo que nuestra salvación, si lo podemos llamar así, está en la ética y de verdad en rescatar el ser humano y rescatar esa conexión que tenemos como humanidad. Si no nos asumimos como grupo y no retomamos ese camino, definitivamente esto seguirá muy complejo. Porque yo personalmente creo que la IA es una herramienta, como dice John, pero también se puede convertir en un total fracaso para la humanidad si no le damos ese buen uso y si no tomamos unas buenas decisiones.
Entonces, ahí está. Estamos precisamente en un momento de quiebre, en un punto de inflexión, y definitivamente tiene que ver es con las decisiones que tomemos, con el uso que le damos. Muchas gracias. Gracias, Jarrison. John, ahora sí, perdona, ¿eh? Y no, yo creo que, o sea, la preocupación es muy válida. ¿Por qué la preocupación es muy válida? Porque imagínate que en algún momento llegue a ver lo que algunos han considerado, porque también se ha contemplado, o sea, en estos días ya prácticamente la ficción y la realidad está en una línea muy tenue en su división. Hablando de Algunos han, digamos, incluso pensado en que cuando llegue la inteligencia artificial general que va a poder, digamos, manejar una empresa sola, en una hiperautomatización súper increíble como Google o como Microsoft, que llegue la superinteligencia artificial que corra sobre millones de GPUs. La verdad es una cosa muy potente y no vamos a poder controlar qué piensa. Si ya en esos momentos, pues obviamente si es una inteligencia artificial general y una superinteligencia artificial, pues no vamos a poder controlar del todo qué piensa, ni siquiera vamos a poder hacer pruebas para saber si está haciéndolo bien porque nos puede esconder cosas. Entonces o sea, mi preocupación está basada en la primera pregunta, la pregunta que se hizo inicialmente, ¿qué se ha pensado de la seguridad? Me parece una pregunta supremamente relevante. Y yo pienso que este es el momento de pensar en la seguridad. En realidad, soy ingeniero, pero estamos en manos de ingenieros y estamos en manos de negocios. Y si los gobiernos no empiezan a regular y a pensar en este asunto, eso nunca va a pasar. Eso de la seguridad nunca va a pasar. Y la IA va a dejar de ser una herramienta para convertirse tal vez en algo más. Como les dije antes, algunos han pensado que la IA, superinteligencia artificial, inteligencia artificial general, podría ser declarada como una especie. Entonces hay unos riesgos supremamente graves y que los gobiernos deberían regular porque, digamos, solamente que porque el ingeniero quiere meterle un poco de seguridad al asunto, posiblemente no vaya a ocurrir. Pero si los gobiernos intervienen desde ese punto de vista, desde la seguridad y teniendo en cuenta que la IA, si va a ser más inteligente que nosotros o que la mayoría de nosotros, pues va a ser realmente algo a lo cual se le debe tener cuidado. Y si se puede reprogramar y si tiene unas habilidades supremamente increíbles, o sea, puede que sea trágico o hasta paranoico, pero, o sea, en este momento ya no podemos pensar que no puede pasar porque todo está pasando. De hecho, no es que va a pasar, está pasando. Gracias, Dios. Gracias, John. Veo que también había levantado la mano Sara. Sí. Mira, yo creo que la clase está tomando un rumbo un poco hacia juicios morales que definitivamente no nos terminan de competir del todo. Nuestro enfoque debería de centrarse más en cómo vamos a aprovechar estas tecnologías para tener el máximo beneficio de ellas. No, me viene mucho a la cabeza la idea de la imprenta. Cuando la imprenta apareció, quienes empezaron a preocupar y a tener este miedo y este pavor fueron precisamente los pocos que tenían el acceso al conocimiento. Mientras más se abre el acceso al conocimiento, no solo a nuevas clases, sino a nuevas especies, porque también estamos experimentando con animales, con enseñarle la sociedad a los animales, más miedo nos cuesta en precisamente eso, en que no se trata de controlarlo, sino de convivir con ello, de intentar romper un poco esa idea de poder donde nosotros somos quien lo maneja todo, quien lo controla todo, quien tiene que estar pendiente de todo y permitir que eso interactúe con nosotros. Más allá que decir, vale, ¿cuáles son las consecuencias negativas? ¿Cuáles son las consecuencias positivas? ¿Cuándo hace 50 años podríamos hablar que psicólogos, ingenieros, abogados estarían en una misma clase conversando? La interdisciplinariedad, la IA, la manera en la que empezamos a comprender nuevos conocimientos es lo que nos permite
que ya no tengamos simplemente que sentarnos a leer un mamotreto de 5.600 páginas, sino que en una clase podamos discutir 1.500 años de historia. Entonces, un poco más debatir sobre qué vamos a hacer con esto en el sentido de cómo nos puede beneficiar a nosotros como profesionales y cómo podemos utilizar esto para beneficiar a las empresas, va a permitir evitar la idea de estar pensando, vale, ¿quién lo va a controlar? Porque es que si yo lo uso bajo el interés y la ética que debe ser, no debería de tener por qué controlarse. Gracias, Sara, por tu reflexión. Yo estoy de acuerdo en lo que dices y en lo que comentas, pero al fin y al cabo también entiendo y comparto lo que comentaba John. Al final, yo creo que hay ciertas cosas que debemos plantearnos antes de darle un uso extensivo, seguramente. Y aunque es verdad que la clase está tomando un poco un tema más de juicios morales, que muchas veces acaba pasando, creo que también es relevante y creo que es algo que también afecta y puede afectar, ¿vale? Pero sin más. No quiero robar tiempo porque Jesús también ha levantado la mano. Sí, pues uniéndome a la planteamiento de Sara, pues sí, creería que hay que ver acá que básicamente el enfoque, más allá de cómo se llame industria, la industria 4 o 5, la que sea, es aquí la integración de la tecnología, ¿no? A los procesos de producción, ¿no? Que buscan efectivamente generar mayor valor tanto para el cliente como para las organizaciones, pudiendo encontrar mejores y mayores maneras de producción rentable, de producción ágil y de, entre otras cosas, se mencionaba incluso que la robotización y la automatización de procesos también ayudan a eliminar mucho estrés y mucha carga física del ser humano y a colocar al ser humano en unos roles un poco más de razonamiento y de desarrollar sus capacidades cognitivas para el control precisamente de esas máquinas y ponerlas a su servicio. Entonces pienso que sí, esa digamos es como la otra cara de la moneda y el mayor propósito de satisfacer incluso unos estándares de calidad mayores y eficiencia en la producción. Digamos, hoy podemos ver plantas de producción, por ejemplo, de vehículos que tienen 4 y 5 mil robots y vemos a las personas haciendo unos trabajos muy diferentes que cambia precisamente el rol y la manera de utilizar las capacidades del ser humano en la industria, ¿no? Entonces pienso que eso es importante también verlo y reconocerlo. Sí, Jesús. Gracias también por tu reflexión. No quiero entrar en cada uno porque veo que aún hay gente con la mano levantada y para que dé tiempo a todos. Pero Juan Cristóbal y Ernesto Carlos, ¿teníais la mano levantada también? Sí, sí. Yo quería reflexionar un poco sobre el tema de cómo esta revolución, porque la revolución 4.0, ¿no es cierto?, tiene que ver con la automatización de procesos, ¿no es cierto?, procesos complejos en la industria, pero la 5.0 tiene que ver con la humanización de la tecnología, es decir, con que la tecnología ya puede interactuar a nivel humano, en lenguaje humano, y eso genera un tremendo cambio, ¿no es cierto?, en la dinámica del trabajo y de la gestión de las personas. Yo me dedico a gestión de personas, básicamente soy investigador en ese ámbito, y me pregunto yo, ¿qué le tengo que enseñar a mis hijos para el trabajo del futuro? Es decir, ¿qué competencias deben tener y cómo va a ser el trabajo en el futuro? ¿A qué va a estar, qué va a quedar para el ser humano y qué va a quedar para la máquina?
y en el fondo vamos a tener que aprender a interactuar con equipos híbridos, donde va a haber una persona o una inteligencia, ¿no es cierto?, artificial involucrada en procesos decisionales o estratégicos, donde esa es un poco la revolución 5.0, ¿no es cierto?, donde la máquina se introduce en conversaciones más complejas y en toma de decisiones más complejas a nivel de la estrategia más que de la operación. La industria 4.0 resolvió todos los temas operativos, es decir, la automatización, la robótica, la automatización de procesos complejos, pero la 5.0 viene a ser una revolución donde la máquina se introduce en poder conversar con los seres humanos. Entonces me pregunto cómo va a ser el trabajo en esta industria. Yo, Juan Cristóbal, no quiero decepcionarte porque yo creo que la respuesta a tu pregunta no la tengo, que es que deberías enseñarle a tus hijos. Pero sí que, por ejemplo, una vez leí que el más que conocido Elon Musk había desarrollado una especie de escuela dentro de una de sus instalaciones, donde trataba de reunir a los chicos más inteligentes de Los Ángeles para que compartieran escuela con sus hijos. Es decir, de alguna forma lo que hizo fue crear una escuela para sus hijos. Y lo que sus hijos estudiaban básicamente eran dos cosas. Era ciencia, humanidades y valores. Daniel, ¿ha apagado mi cámara? Bueno. Es decir, él, su forma de pensar, en la que yo puedo estar muy de acuerdo, pero es su forma de pensar. Él lo que cree es que la ciencia es muy importante y va a ser muy importante. Las humanidades cada vez serán más importantes porque la parte de filosofía, de arte, etcétera, etcétera, de creatividad, es algo que las máquinas pues seguramente no cuentan con ello, porque no tienen un cerebro como el que podemos tener nosotros. Y la parte de filosofía, valores, ética, etcétera, etcétera, pues entre comillas, pues precisamente por esos motivos, no por hacer el bien. Pero, por ejemplo, él decía que él no ve interesante impartir lengua en una escuela a día de hoy, porque la tecnología prácticamente a día de hoy es capaz de traducir en tiempo real cualquier idioma, ¿no? Por eso me parece muy relevante esto en este sentido y un poco está enfocado en lo que tú comentabas. No sé si eso será el futuro o no será el futuro, pero para mí tiene todo el sentido del mundo tocar como los dos extremos muy diferenciados, que uno es la ciencia y el otro es el ámbito de las humanidades y un poco los valores. Solo utilizaba el ejemplo como método de respuesta a lo que tú comentabas, perdón, Juan. Y ya para acabar, creo que son las 4:01. Esther está por aquí, sí, seguro. Yo creo que también entiendo, y a mí como a todos nos pasa, que cuando debemos enfrentarnos a un cambio vemos muchas veces miedo, reticencia, porque al final es desconocimiento, es qué pasará, etcétera, etcétera. Pero creo que en su conjunto, aunque como sociedad, como humanidad o lo que sea, seamos pues muy malos y seamos capaces de hacer cosas muy malas, yo creo que en el conjunto de todos los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, de aprender, de seguir mejorando, de muchas veces hacer muchas cosas mal, pero aún así tenemos, yo creo, la voluntad de construir un mundo mejor en muchas cosas. Por lo que yo creo que la inteligencia artificial seguro que nos ayudará muchísimo a un montón de cosas de estas. Seguro que también en otras nos perjudicará porque tendrá más capacidades en muchos sentidos, pero al fin y al cabo yo soy súper optimista, soy súper positivo y creo que
cuantas más tecnologías y más recursos tengamos a nuestra disposición, mejor lo podemos hacer tanto empresarialmente como socialmente, como a nivel de bien común, llamarlo como queráis. Y por eso, aun pensando que, como decía John, tenemos que tener claro un poco también qué riesgos podemos enfrentarnos antes de hacer un uso extensivo, habrá muchas cosas que las aprenderemos sobre la marcha. Claro. 100%. Sí, no, además, tú sabes que, ya te lo he dicho más veces, que yo soy pro tecnología total, pero es que todo tiene su parte buena y su parte mala. O sea, no hay nada que tenga solo una parte buena o una parte mala. Estaba pensando yo ahora, por ejemplo, cuando se crearon las primeras armas, ¿no? Es que bien, ¿no? Nos vamos a defender, pero, ostras, esas armas también valen para cometer asesinatos, valen, pero ahí están, son necesarias para otras cosas, ¿no? Pues para defenderte de ataques de otros países o de lo que sea. Sí, todo tiene un lado bueno y un lado malo, y eso no lo vamos a poder evitar nunca. Entonces, bueno, pues hay que hacer uso de esas tecnologías de la manera más inteligente que podamos, que yo creo que los buenos somos más que los malos, aunque los malos hacen más daño, hacen más ruido, perdón. Más ruido, totalmente. Pues nada, hemos empezado hablando de Industria 5.0 y hemos acabado hablando de inteligencia artificial, pero bueno, todo al final está relacionado y todo forma parte del futuro. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Jarrison, un gusto y un placer volver a contar contigo. Seguramente sea la última vez, así que si necesitas cualquier cosa, tienes mi correo y sabes dónde encontrarme. El resto, pues si queréis, nos podemos ver en próximas clases. Un saludo a todos y buenas tardes. Saludos a todos, buen día. Saludos. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, Gracias. buen día. Gracias. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, aquí está la clase de hoy. ¡Hostia! No me gustó, tío. No me gustó en lo más fucking mínimo. ¿Dónde estoy? A ver, vamos a pasarnos para acá. Estoy. Aquí estoy en el cuadrito rojo. ¿Y aquí estoy? ¿Sí? ¿Puedo modificar mi avatar? Welcome to the jungle. ¿No? No puedo modificar mi avatar. Bueno, no importa. Oh, mi perfil social. Avatar, aquí está mi avatar. Vamos a elegir a un knight, un caballero. Este es el más cool. Ok, tengo mucho que decir esta clase para ser muy honesto, mucho que desear. A ver, entiendo que tenemos que hablar sobre la industria 5.0, que concuerdo con eso, o sea, por lo que está planteando como industria 5.0, pues es bastante es básicamente lo mismo a la industria 4.0 con la cuestión de que, pues obviamente, pues va evolucionando, pero realmente no es como que se esté generando un cambio tan impactante, digamos, como para hablar de una nueva era tecnológica como pudo ser la imprenta, la máquina de vapor, etcétera, ¿cierto? O el fuego, la rueda, me explico, pero bueno, dejó mucho que desear y dilemas éticos, a ver, hablar de dilemas éticos en tema de inteligencia artificial y todo ese tema, te la compro, ¿cierto? Pero creo que con alguien que sabe del tema, ¿cierto? Este muchacho creo que no sabe del tema, o sea, del tema filosófico, entonces como que da un poquito igual, ¿cierto? O sea, no es que pudiera aportar algo a eso. Em, el resto, pues de repente eran, ay, yo opino esto, aquello, pero bueno, son cositas que no necesariamente te van a aportar, porque no somos expertos en el tema, ¿cierto? Entonces que alguien venga y dirija la clase desde ese punto de vista filosófico sin saber del tema filosófico, creo que es un error. Y
Y sí, creo que concuerdo con los dos personas que hablaron en su momento. La clase tuvo que tirar más por el tema de cómo aprovechar la inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar un CRM, ¿cierto? Cómo automatizar el CRM o aprovechar más un CRM para la inteligencia artificial. O de repente el tema de Business Intelligence, ¿cierto? Cómo usar el Business Intelligence para mejorar ciertas condiciones, o sea, de toma de decisiones y análisis de negocio. Pues, no sé. ¿Cierto? Yo creo que lo hubiera tirado un poquito más por ahí, pero bueno, sí, la verdad que dejó mucho que decir esta clase, pero ¿qué se le puede hacer? Damas y caballeros, ha sido un gusto servirles una nueva clase de la maestría. Recordemos, estamos sacando 2 maestrías en este canal y estamos mostrando el proceso. Estamos sacando la maestría en mercados financieros y el máster en Project Management para que lo tomemos en cuenta. Así que una nueva clase en vivo. Vamos a seguir subiendo vídeos sobre lo que estamos estudiando ahorita, que es el English for Business, el inglés para negocios. Así que les seguiremos dando seguimiento. ¿Ok? Así que ha sido un gusto y buenos días, buenas tardes y buenas noches.